Clasificación de los polímeros. La naturaleza, las propiedades de los polímeros y su clasificación. Definiremos el concepto de polímero, homopolímero y el de copolímero. Posteriormente realizaremos una clasificación de los mismos en función de su origen, de su comportamiento y estructura molecular, por su consumo y su uso, y por último por su modo de síntesis. Polímero. En primer lugar, tenemos que un polímero está constituido por moléculas, donde se repite un gran número de veces una unidad estructural denominada monómero. Por ejemplo, en el caso del monómero de etileno, que al polimerizarse forma el polietileno, un polímero muy popular, que se usa para empaque y bolsas. Existen varios tipos de polietileno, los más comunes son el de alta y de baja densidad, que en el código de identificación de commodities tienen los números 2 y 4. Cuando las unidades estructurales de los polímeros son diferentes se denominan copolímeros, y cuando las unidades estructurales que componen al polímero son iguales, se les denomina como homopolímeros. Por ejemplo, el copolímero de estireno y butadieno, caucho sintético o SBR por su formulación, que comúnmente se usa en la fabricación de neumáticos. En el caso de los homopolímeros, tenemos el polietileno. Clasificación de polímeros. La clasificación de los polímeros se lleva a cabo mediante 3 criterios de origen. Distinguiendo entre polímero naturales, polímeros semisintéticos o transformados y sintéticos. A partir de su uso, en relación con su estructura y comportamiento. Polímeros termoplásticos, termoestables, fibras, y elastómeros. Por su morfología en polímeros amorfos y cristalinos. Por su tacticidad u ordenamiento molecular. Otra de las clasificaciones es por su uso, plásticos de consumo o commodities, plásticos de ingeniería, y polímeros especiales. Y por último los distinguiremos por la naturaleza química de su síntesis, como polímeros de adición y de condensación. Polímeros naturales. Entre los polímeros naturales podemos destacar, por ejemplo, a las proteínas, que son cadenas formadas por aminoácidos, a la celulosa, el algodón entre otros. Polímeros biodegradables sintéticos. Son los polímeros que se derivan de productos naturales, que a través de transformaciones relativamente sencillas, se obtienen, por ejemplo, el celofán que usamos, como el típico papel transparente coloreado es un derivado de la celulosa. La galatita que se usa para fabricar muchos objetos como peines y botones, se obtienen a partir de la caseína, que es un derivado de los productos lácteos. La caseína, una fosfoproteína que está presente en la leche, yogurt, queso y este tipo de productos. Polímeros sintéticos. En cuanto a los polímeros sintéticos, podemos hacer también una distinción entre aquellos cuya cadena no está formada por átomos de carbono. Por ejemplo, tenemos a las siliconas, donde el elemento esencial de esa cadena es el silicio. El silicón que utilizamos como material para sellar, pero también para muchos otros objetos de uso similar a la del caucho. Sin embargo, los polímeros sintéticos por excelencia, son los productos derivados del petróleo, son los más usados, con muchas aplicaciones, son muy versátiles, en donde tenemos una gran cantidad de alternativas, por ejemplo, el polietileno, el popular polietileno utilizado en las bolsas de plástico. Es una cadena parafínica de un hidrocarburo saturado, que tiene una cantidad variable y muy larga de átomos de carbono en cada cadena. Termoplásticos. Un termoplástico es un material que a temperaturas relativamente altas, se vuelve deformable o flexible, se derrite cuando se calienta y se endurece en un estado de transición vítrea cuando se enfría lo suficiente. Los polímeros termoplásticos son quizá los más populares. En cuanto a su uso, como ejemplo, tenemos el polietileno y el polipropileno. El polietileno tiene un uso extensivo en envases, en bolsas, en contenedores, en la agricultura, se usa como películas de invernaderos, etc.
El polipropileno de características más similares a las del polietileno, pero con mayor resistencia, sobre todo, soporta temperaturas mayores. Se usa en recipientes de alimentos, jeringas desechables, en tuberías relacionadas con la conducción de agua, en válvulas grifos, y también en mobiliario. El poliestireno es un polímero de los más versátiles, lo podemos encontrar de muy diferentes formas, según su procesado, como platos desechables utilizados en la alimentación, en la industria del empaque y embalaje. Actualmente, desde hace años ya es quizá el material más utilizado en la construcción. Se usa para fabricar envases desechables que utilizamos para bebidas, y envasado de lácteos como yogures y otros. Otro polímero termoplástico también muy utilizado y que presenta una gran versatilidad en sus aplicaciones es el PVC cloruro de polivinilo. Si contiene plastificantes, tenemos el cloruro de polivinilo flexible empleado sobre todo en material eléctrico, pero si tenemos el cloruro de polivinilo rígido, encontramos su uso en instalaciones hidráulicas, en diseño de puertas, etc. Polímeros termoestables. Los polímeros termoestables se caracterizan porque resisten altas temperaturas, no se ablandan y llega un momento en que si la temperatura es suficientemente elevada, se degradan. Como ejemplo de un termoestable tenemos a la baquelita. La baquelita es realmente el polímero más antiguo, el primero que se sintetizó. Es una resina obtenida a partir del fenol y el formaldehído. Se utiliza en mangos de utensilios de cocina, en electrodomésticos de todo tipo y material eléctrico. Resinas epoxi. Otro grupo de materiales que presenta propiedades de termoestables son las resinas epoxi. Su uso es muy popular, lo encontramos en productos como la Plastiloca. En estos materiales, tenemos la resina por una parte, y luego el endurecedor, que al mezclarse con la resina conforman el polímero, que tiene unas características de resistencia y dureza muy elevadas. Existen multitud de formulaciones que usan este polímero, que se usa para sellar conducciones, para proteger contra la corrosión, entre otros usos. Fibras. Aunque realmente son polímeros, con otro procesamiento podrían clasificarse de otra manera. Se emplean preferentemente para la fabricación de fibras, pueden considerarse también en cuanto a su aplicación un grupo aparte. Tenemos las poliamidas y los poliésteres empleados sobre todo en tejidos impermeables, en tejidos de alta resistencia, tiene usos en la agricultura. Una aplicación muy característica es su utilización para mallas en invernaderos. Elastómeros. Otro grupo de plásticos muy característicos en cuanto a sus propiedades, son los elastómeros. Estos tienen la propiedad de resistir esfuerzos considerables, de experimentar deformaciones importantes, pero de recuperar la forma cuando cesa la aplicación de esa tensión. Tenemos a los cauchos especiales como el neopreno, utilizado en trajes impermeables. Una utilización muy interesante de los cauchos son los pavimentos para parques, que permiten un mayor grado de seguridad sobre todo en los juegos infantiles. Clasificación por su morfología. Polímeros amorfos. Se caracterizan por tener las cadenas moleculares completamente desordenadas y entrecruzadas como un plato de espagueti. Esta estructura amorfa no permite a estos plásticos soportar cargas por encima de su temperatura de transición vítrea. Estos materiales destacan por: la mayoría son transparentes o translúcidos. Buena estabilidad dimensional. Baja tendencia al alabeo o pandeo. Frágiles y quebradizos. Baja resistencia a los agentes químicos. Sensible a la concentración de tensiones internas. Ejemplos de polímeros amorfos están el policarbonato, el estireno acrilo-nitrilo, SAN, el polimetilmetacrilato, PMMA, mejor conocido como acrílico, etc. Un polímero cristalino al solidificar sus cadenas buscan formar estructuras llamadas cristalitos, y si las viéramos en un microscopio podríamos ver su acomodo molecular.
Las resinas cristalinas son opacas ya que no hay espacio para que pase la luz entre las moléculas. Al contrario de las resinas amorfas, las cristalinas tienen un buen porcentaje de contracción, lo que representa ciertas consideraciones en su procesamiento para lograr una buena estabilidad dimensional y evitar problemas como rechupes y deformaciones por contracción. Las resinas cristalinas por lo general tienen buenas propiedades mecánicas y térmicas y tiene un punto de fusión definido. Ejemplos de resinas cristalinas son el polietileno de alta densidad, P, el poliacetalo polioximetileno, POM, las poliamidas, PA, mejor conocidas como nailans, etc. Clasificación por su tacticidad. Tacticidad. Proviene del griego tácticos, orden o arreglo. En polímeros se refiere al arreglo estereoquímico o molecular, en centros quirales de la macromolécula. De acuerdo con la IUPAC, una macromolécula con tacticidad es aquella en la cual la configuración de las unidades repetitivas es constante o igual. Isotáctico, es una disposición donde todos los sustituyentes están en el mismo lado de la cadena. Sindiotáctico, los grupos están alternadamente a un lado u otro de la cadena. Atáctico. Los grupos están aleatoriamente a un lado u otro de la cadena. Clasificación por su consumo. Polímeros de alta especialidad. Este tipo se deriva de las propiedades físicas que ofrecen los diferentes polímeros. Por lo general los polímeros de alta especialidad son los de mayor resistencia mecánica, térmica, química o combinación de propiedades, y son sintetizados o formulados a poca escala de manera muy única. Por ejemplo tenemos a los polímeros de cristal líquido. Polímeros de ingeniería. Tienen excelentes propiedades físicas pero son un poco más comunes. Ejemplos de estas resinas son las poliamidas, PA, acetalo polioximetileno, POM, algunos poliésteres del polietilentereftalato, PET, y cristalinos grado ingeniería, etc. Los polímeros funcionales. Caben dentro de los polímeros de ingeniería. Son aquellos que aunque no tienen altas propiedades físicas ofrecen algún beneficio sobre los polímeros comunes. Por ejemplo, un policarbonato ofrece una muy buena resistencia al impacto, o un etilenvinilacetato, EVA, conocido como FOAMI, que ofrece un mejor sello que los empaques de polietileno. Commodities o de gran consumo. Finalmente los polímeros de mayor consumo o commodities son los más sencillos y con propiedades físicas simples como el polietileno, P, o el polipropileno, PP. Podemos ver en la pirámide a los diferentes tipos de clasificación y ejemplos de cada uno. Polímeros de adición y condensación. Por último, en cuanto al modo de síntesis podemos distinguir entre polímeros de adición y de condensación. En los polímeros de adición, partimos siempre de moléculas que poseen dobles o triples enlaces. Esos dobles o triples enlaces pueden abrirse y unirse unas moléculas con otras, para formar cadenas de un número muy elevado e indefinido. Por ejemplo, a partir del etileno tenemos el polietileno. A partir del propileno, el polipropileno, y a partir del estireno, que es el vinilbenceno donde tenemos el grupo fenilo como sustituyente, tenemos el poliestireno. Polímeros de condensación. En estos, tenemos a los populares nylon o poliésteres, donde partimos de moléculas donde hay dos grupos funcionales reactivos. Por ejemplo, el ácido tereftálico posee dos grupos carboxilos, y el etilenglicol tiene dos grupos hidróxido. El grupo carboxilo y el hidroxilo pueden reaccionar mediante una reacción de esterificación a través de este enlace al tener cada molécula dos grupos funcionales. A través de este enlace, las moléculas pueden unirse entre sí, de modo que se forma una cadena donde se van alternando el ácido tereftálico y el polietilenglicol. De esta manera obtenemos el polietilentereftalato, un plástico muy conocido ya que se utiliza de manera masiva en el envasado de aguas minerales. Otro tipo también de polímeros de condensación, son las poliamidas como el nylon. En este caso partimos de una diamina y un diácido o un derivado de ácido. Para este ejemplo,
el dicloruro de decanodiolio, un halogenuro de ácido donde la reacción de condensación forma un enlace anhídrico entre los extremos de las moléculas, de manera que se tiene una cadena indefinida de polímeros, formada por las unidades provenientes de halogenuro y las unidades provenientes de la amina. En resumen, hemos definido a los polímeros como materiales formados por moléculas que están constituidas por la repetición de un elevado número de unidades estructurales, llamadas monómeros. Hemos definido a los copolímeros como polímeros, donde esas unidades estructurales son diferentes, y a los homopolímeros que tienen unidades estructurales iguales. Por último, hemos clasificado los polímeros, según 3 criterios: polímeros naturales, naturales modificados y sintéticos. Hemos conocido varias de sus clasificaciones. Por las propiedades prácticas de los polímeros en termoplásticos, termoestables, fibras y elastómeros. Por su morfología en amorfos y cristalinos. Por su tacticidad en isotácticos, atácticos y sindiotácticos. Clasificación por su uso y funcionalidad, de especialidad, de ingeniería y de consumo. Y por último, por el modo de síntesis, distinguiendo entre polímeros de adición y de condensación. Francisco J.